La media distancia en el boxeo, un tema que vamos a estar conversando durante estos días en diversas cápsulas sobre cómo trabajar la distancia. Ya hablamos de la distancia larga y qué es lo que la define en un sentido del boxeo, ¿no? Es una distancia donde se puede controlar la defensa, controlar la puntuación, pero también nos resta habilidades de ofensiva. Pero la media distancia en el boxeo, que es una distancia mucho más utilizada en el profesional. Por ejemplo, los boxeadores soviéticos no utilizaban mucho la media distancia porque se calculó a través de una estadística, alrededor de los 70, los años 80, que se producían más knockouts en esta distancia porque ambos boxeadores pueden utilizar la misma cantidad de golpes de poder. Así que era una moneda al aire después de todo. Y un ciclo olímpico se podía perder por una mala decisión táctica. Así que la decisión de mantenerse en la larga distancia era claramente una decisión pensada en el largo plazo. Pero concentrémonos en la media distancia. Se refiere a un rango de combate donde ambos boxeadores están suficientemente cerca para golpearse con la mayoría de los golpes del boxeo. O sea, el uppercut, principalmente de derecha, el recto, el jab, el cruzado de izquierda, el cruzado de derecha, el gancho al hígado, el gancho al vaso, el golpe al plexo solar. Por lo tanto, el alcance de los golpes en esta distancia puede conectar con una ligera flexión del codo, a diferencia de la larga distancia, donde predominan mayoritariamente los golpes rectos y el cruzado de larga distancia, este cruzado soviético muy conocido. Acá los golpes ya vienen con más potencia y hay un alto porcentaje de knockouts que se producen en esta distancia. Tenemos el caso de el gancho, por ejemplo, en la zona hepática, pues en la zona del hígado y los golpes, los uppercuts de derecha, de izquierda, cruzados de derecha. Gennady Golovkin, por ejemplo, era un boxeador muy noqueador en media distancia. Y por lo tanto es una distancia que produce una gran cantidad de intercambios. Y esto es importante entenderlo. Es una distancia como de combate donde el intercambio de fuerza va a ser equilibrado. Así que esta cuestión es relevante a la hora de pensar si me adentro en esta distancia o no. Se exige una defensa mucho más activa. Principalmente acá va a funcionar el bloqueo, la esquiva y reflejos de precisión. La mayoría de estas cosas se van trabajando constantemente en sparring, idealmente dirigidos a trabajarse en una distancia con un objetivo claro y la precisión y potencia que pueden llevar una potencia considerable en esta distancia, ya que en este espacio, ¿cómo medir la distancia media? Cuando yo tengo el pie mío adelantado junto con el pie adelantado del otro boxeador, claramente estoy en una distancia media y es ahí donde la potencia va a estar en un mayor, podría decirse, en un mayor rango, ¿ya? Y donde va a existir mayor potencia para poder golpear. Y en este sentido, los golpes lanzados en la media distancia pueden llevar a transferir el peso del cuerpo de manera más clara y la precisión es clave para encontrar huecos en la defensa. ¿Cómo se trabaja la precisión, por ejemplo, con ejercicios específicos destinados tanto en escuela de combate? Voy a dar un ejemplo así muy clásico que puede ser un 1-2 y un gancho al hígado, ¿ya? O puede ser 1-2 y cruzado en media distancia. Eso va a ir trabajando poco a poco reflejos de corta distancia. Se lanza la combinación, el contrario se bloquea, evade y lanza la combinación. Ese es un trabajo de corta distancia, que yo creo que tiene que ser repetitivo, muy repetitivo para que el cuerpo asimile cuando está en una distancia de potencia, porque no hay nada peor que lanzar un golpe y quedar volando. Y eso tiene que ver muchas veces con que o se lanzó el golpe con demasiada potencia y claramente el rival lo ve desde lejos lo que está haciendo, o las fintas fallaron, no hubo preparación del golpe y el golpe sale solo con fuerza. Entonces, muy importante, mucha repetición en todas las distancias. La distancia media hay que entender que es una distancia de poder.
donde hay una variedad más amplia de golpes con potencia, requiriendo más combinación, más habilidad ofensiva. Por ejemplo, el boxeo mexicano funciona mucho en la media distancia. También el boxeo japonés. Claramente son boxeos que son reconocidos por la distancia corta, porque obvio, cuando vemos los edits, por ejemplo, de YouTube, donde uno puede ver, no sé, cientos de boxeadores mexicanos de todas las épocas, lo único que llegamos a ver es el knockout, porque esa es la intención del video, ¿no? Demostrar la espectacularidad del knockout. Pero no vemos el trabajo previo para llegar a eso. Y en ese trabajo previo está la media distancia. Salvador Sánchez, por ejemplo, uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia, era un boxeador que a través de un trabajo de cintura y una guardia paralela, un bloqueo cerrado con los codos pegados al cuerpo, rápidamente en media distancia podía posicionarse, combinar y conectar golpes poderosísimos desde una línea horizontal que tiene la guardia del boxeo mexicano. Así que es una distancia muchas veces preparatoria para golpes más contundentes. Como dije, en el pasado reciente tenemos boxeadores como Gennady Golovkin, quienes manejaban muy bien esta distancia con mucha contundencia. En general, es una distancia de boxeadores que tienden a tener mayor contundencia de pegada, más falencias defensivas, pero lo compensan con el poder con su poder de golpe, ¿no? Y una de las cosas que es importante en la media distancia es una zona fundamental en el combate que va a hacer una transición entre, esto suena obvio, pero va a ser una transición entre la larga, la media y la corta distancia. Pero a veces también va a ser una distancia donde no va a ser necesario entrar en infighting, porque ya estás ofreciendo mucha presión de combate. Y entrar en infighting en distancia corta va a requerir un mayor desgaste físico. O sea, ahí hay una cuestión bien importante, que es evaluar si es necesario o no entrar en media distancia. ¿Qué es lo que te produce? ¿Cómo se llega a esto? Fundamentalmente haciendo trabajo de sparring controlado, con objetivos claros, trabajando las distancias y las transiciones de distancias. Es una cuestión que se hace poco, muchas veces como que no, vamos a hacer sparring y vamos a golpearnos porque sí, y no hay objetivos tácticos claros, y eso produce, sin duda alguna, una visión parcializada del combate. Y esta cuestión tiende a ser, podríamos decirlo, peligrosa, porque en el fondo lo que va a ocurrir es que no vas a saber posicionarte en cada distancia. No vas a poder enfocarte en las distancias que corresponden. Por lo tanto, la idea es que siempre se preparen las distancias según la acción táctica. La distancia larga, yo estoy controlando la distancia, controlando el puntaje, estoy controlando el contragolpe. La distancia media es una distancia ofensiva donde voy a conectar golpes de poder, un gancho al hígado, recto de derecha, cruzado de izquierda, cruzado de derecha. Y la distancia corta es donde puedo reducir, por ejemplo, un rival más alto. Entonces, cada tipo de distancia tiene un uso. ¿Cuáles son los característicos golpes de esta distancia? Principalmente de trayectoria curva y semicurva. Acá están todos los tipos de ganchos, tanto al cuerpo como a la cabeza, que son ejecutados tanto de mano adelantada como de mano atrasada. Todos son golpes potentes que aprovechan la rotación del cuerpo y cadera. Los uppercuts, que son ascendentes, especialmente útiles cuando el oponente se inclina. ¿Ya? Un buen control de la media distancia puede evitar, por ejemplo, el clinch y puede mantener alejado al rival. Así que efectivamente es una distancia en la cual hay que trabajar, obviamente con la seguridad requerida. Requiere bastante manejo de la defensa, porque los golpes que van a venir ahí son todos contundentes. Y combinaciones de ganchos y rectos. Esto es una combinación que se ve bastante en el boxeo olímpico. La combinación de ganchos y rectos. Es muy habitual encontrarse con ella, ¿no? Dentro del posicionamiento que tendría que tener la media distancia, se requiere un juego de pies para mantener una distancia óptima. ¿Cómo, insisto, cómo se mide la distancia media? Con que mi pie esté frente, paralelo al pie del rival. Ahí yo estoy ya en distancia media. Si el pie está más allá del pie del rival, yo ya estoy en distancia corta. Y si el pie está más lejos del rival, ya estoy en distancia larga. Eso es una forma de medirlo. Aquí es bien importante no caminar
como con excesiva velocidad. O sea, no, a veces uno ve como sparring donde como que hay un excesivo desplazamiento hacia adelante o un excesivo desplazamiento hacia atrás. Eso nos va a sacar de distancia y nos va a volver a hacer el trabajo nuevamente. La guardia tiene que ser alta, porque aquí, insisto, la mayoría de los golpes van a ser curvos, van a ser rectos, entonces una guardia alta, con los codos apegados, nos va a permitir como tener un equilibrio para contragolpear y atacar. Eso es bastante importante. Y dentro de lo que podríamos hablar como la táctica del combate en la distancia media, es una pelea que busca ser equilibrada, tanto en ataque como en defensa. Recordemos que es como si lo viéramos como un combate de barcos, ¿no? Nos juntamos y ya los cañones están a tiro. Ambos cañones están a tiro para dispararse uno al otro. Entonces, eh, hay que tener un equilibrio entre ataque y defensa. No es una distancia donde yo vaya a ir, por ejemplo, con las manos abajo. O sea, claramente me van a sacar la cabeza ese hueso. Los boxeadores pueden lanzar ofensivas, pero al mismo tiempo hay que dejar espacio para reaccionar. O sea, bloqueo y contragolpe. Lo que dice Bernard Hopkins y dice eh, eh, este boxeador que bloqueaba también, Vinky Wright, es que el bloqueo es como una espada y un escudo. O sea, bloqueo el golpe, ataco inmediatamente. No dejar esos espacios en blanco, ¿ya? Como hacer fintas, pasadas de golpes. En esta distancia no hay espacio para eso. Y por lo tanto, es muy importante una presión y control. O sea, ir presionando y controlar el ritmo del combate. O sea, si el rival se empieza a escapar, por ejemplo, yo voy cerrando las diagonales para ir cerrando los espacios. O si el rival se empieza a ir hacia adelante, voy conectando golpes ascendentes para evitar que me entre en corta distancia. Es todo un juego táctico que hay que aprender a manejar, ¿ya? Y bueno, para ir cerrando, la importancia estratégica de la zona media es una zona que sirve como transición entre la larga y la corta distancia y se puede optar por acortar desde la larga distancia para entrar en media, que es más o menos lo que estoy diciendo acá, o retroceder desde la corta para tener más espacio. Generalmente, si es que somos la persona más alta en el sparring, nos conviene hacer esto, ¿no? Si somos los más bajos, tenemos que entrar en corta distancia. Es una zona donde muchos entrenadores y boxeadores la consideran la más peligrosa. Y esto ya lo había dicho, o sea, el boxeo soviético la consideraba muy peligrosa y buscaba no entrar en esa zona. Era uno de los elementos fundamentales del boxeo soviético. No entras en zona media, porque el riesgo de un knockout es elevado. Y claro, uno dirá, no, pero estos tipos son tibios, son pecho frío. No, los tipos se preparaban para ir a Olimpiadas, no se preparaban para veladas de barrio. Entonces, si tú pierdes un combate selectivo para una Olimpiada o pierdes un combate en una Olimpiada, ya perdiste todo el ciclo olímpico. Solo por no obedecer una instrucción táctica. Así que ese es el valor estratégico, al menos que lo veían los soviéticos. Hay que entender el contexto también del boxeo amateur. En general, por ejemplo, en el boxeo amateur no se ve mucho la distancia media. Hay casos, claro que sí, Israel Madrimov, Alexander Kisniak, Vasil Lomachenko era un boxeador muy experimentado en corta distancia, obviamente que él plantea un esquema totalmente revolucionario, que sería cosa de alargarse mucho más en un video, pero la idea es esta. Las ventajas de la distancia media está en una capacidad de lanzar una amplia variedad de golpes de poder y buenas oportunidades para el contragolpe también y la posibilidad de controlar el ritmo del combate. Porque, claro, es una distancia donde estás castigando constantemente, colocando presión, avanzando con poder. Las desventajas de pelear en media distancia, y si no se domina, y por eso digo que en el trabajo de sparring, por ejemplo, es importante la media distancia y las transiciones a corta o a larga, para entender cuándo estamos en media distancia y cuándo podemos golpear. Es que ambos boxeadores están en rango de ser golpeados con contundencia, es lo que dicen los soviéticos, ¿no? No eres solo tú el que puede golpear con contundencia, también te pueden golpear a ti con contundencia. O sea, así como tú puedes noquear, el otro también te puede noquear. Y requiere una capacidad de defensa bastante rápida, buenos reflejos y una defensa experimentada. O sea, si yo dudo de mi bloqueo, de mi guardia, claramente no es la distancia en la que tengo que entrar.
Y un error puede dejarte muy vulnerable. O sea, hay varios knockouts que, bueno, en su carrera más temprana, Canelo Álvarez los practica en media distancia. Una gran pelea, yo diría, de la historia en media distancia es el combate de Canelo con Gennady Golovkin, el segundo combate. Es un combate que ocurre casi los dos asaltos en media distancia. También tenemos casos como emblemáticos como Mickey Ward contra Arturo Gatti y Marvin Hagler contra Mugabe, Marvin Hagler contra, bueno, no sé si decirlo, con Durán lo lleva a una distancia mucho más corta, pero ahí hay transiciones constantes, o sea, pasan y pasan y pasan a una transición, y también, bueno, hay una supremacía de la media distancia cuando Hagler contra Tommy Hearns entra muy fuerte en el primer asalto, en el segundo ya lo reduces a corta distancia y finalmente en el tercero no noquea. Ese combate es espectacular, dura 3 asaltos, pero los tipos no se guardaron nada. Entonces ahí tenemos como un poco de ejemplos históricos. Espero se entienda el concepto de la media distancia y vamos a seguir hablando de las distancias, las transiciones, las capacidades ofensivas, defensivas, porque esa es la idea, ir haciendo videos que ayuden poco a poco a comprender los espacios del boxeo. La idea es ayudar siempre como a hablar desde una formación como táctica y estratégica de los combates. Ya, entender que el boxeo se piensa, no simplemente llegar y pararse y golpearse porque sí. Y por lo tanto es relevante. Esa es la idea. Bueno, para terminar, tenemos talleres de boxeo soviético, norteamericano, prize fighting disponibles en legadoyap.cl. También tenemos taller de defensa y taller de boxeo mexicano. Te comentas en Instagram y ahí te respondemos muy rápido. Síguenos para más en el Legado del Jab y estamos en todas las redes: Spotify, YouTube, TikTok e Instagram. Síguenos para más y escúchanos en el Legado del Jab.